Bienvenidos a nuestro episodio número 74 de la sección Gotas de Sabiduría. En el día de hoy o en el episodio de hoy nos toca discutir un libro que te va a ayudar a crear ese amor, ese espacio por lo que haces y actuar y hacer las cosas. Y es el libro de Worry Free Mind o La mente libre de preocupaciones. Imagínate tener una mente libre de preocupaciones. Qué mejor momento para celebrar eso. Y los autores de este libro son Carol Kershaw y Bill Wade. Vamos a hablar entonces de deja de preocuparte ya y empieza o comienza a actuar. Ese es el título de nuestro episodio y la idea es que preocupándonos no vamos a resolver absolutamente nada. En cambio, si nos empezamos a ser más conscientes de esos pensamientos de ansiedad, de preocupación, de miedo, de repetición de cosas que no nos gusta estar pensando, eso es lo que pueda crear espacio para que tú empieces a meter otro tipo de pensamientos que te van a ayudar a actuar y a comenzar a sentirte mucho mejor. Y esa es la idea de la plática del día de hoy, del episodio, acostumbrarse a preocuparse y volverte muchas veces adicto al diluvio y a toda la inundación de noticias e información que constantemente tenemos y que desencadenan muchas emociones, contribuye en detrimento a tu salud, sobre todo obviamente tu salud emocional y mental. Sin embargo, el poder de tu mente es la atención. Entonces, ¿a qué le estás prestando atención? ¿A qué cosas permites que te estén dando vueltas y vueltas en la cabeza? ¿Y realmente crees tú que manteniendo ese tipo de pensamientos vas a resolver algo? ¿O te sientes más cansado, más estresado, más preocupado, que esa palabra ni siquiera debería de existir porque estás gastando espacio y energía de tu mente en algo que ni siquiera estás haciendo ni resolviendo? Entonces, en cualquier momento tú te puedes dar ese switch para centrar tu atención en algo mucho mejor, mucho más productivo. El estrés crónico que vemos cada vez más puede tener un impacto significativo en tu cerebro y eso te va a llevar al deterioro de tu memoria, cambios en la estructura de tu cerebro que se acostumbran a esas autopistas de pensamiento tóxicas y una mayor susceptibilidad a enfermedades mentales. Imagínate, por ejemplo, que independientemente de que ya existen estas herramientas para avisarte si hay tráfico o cómo irte en la ruta que más fluye, tú de todas maneras, nunca ocuparas esas herramientas y siempre escogieras el mismo camino para ir a tu trabajo, independientemente de lo que está pasando en la ciudad donde vives. Si te toca de 5 días de la semana, 3 días de la semana, que está el tráfico completamente detenido, ¿tú crees que estás gastando tiempo o tú crees que estás, em, creando una mejor vida de productividad por escoger siempre ese mismo camino y no darte a la tarea de aprender cómo usar la nueva herramienta que te va a decir que hay un embotellamiento, que están haciendo X construcción, lo que sea que esté pasando? Si optamos por lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Vas a estar atorado en tu trabajo para ir a tu trabajo 1 hora, 40 minutos, lo que sea, que es tiempo gastado y tiempo perdido y que nunca vas a recuperar. Lo mismo pasa en tu cerebro. Se crean estas eh, impulsos, estas vías de comunicación en tus neuronas que ya no saben qué hacer, sino preocuparse.
sino quejarse, sino ver lo negativo. Y cada vez es más fácil que te vayas hacia ese lado, cada vez es más automático que te vayas a generar ese estrés. Y el estrés afecta a tu cerebro porque activa una región que se llama amígdala. Y esa región es el centro del miedo, por así decirlo, en el cerebro. Y esto causa una cascada de eventos, una consecuencia donde está incluida la producción de hormonas como el cortisol y la adrenalina, que seguramente ya los has escuchado muy bien y que sabes que elevan tu estrés también. Y mientras tengas esa cascada de eventos, vas a estar en estrés. Ese estrés prolongado reconfigura tu cerebro y lo conduce a cambios en circuitos neuronales, que son estas autopistas internas en tu cerebro, y hace que tu función cognitiva eh, pues se vea dañada. Tu toma de decisiones, por supuesto, también empieza a crearte ansiedad y tu estado de ánimo obviamente no es el mejor. Lo que todo esto, esta acumulación de varias cosas, va a afectar tu fisiología a nivel de tu cuerpo a través de varios mediadores o mensajeros químicos que son neuroendocrinos, que a veces se liberan automáticamente. Toda la parte inmunológica se va a deprimir, por eso las personas que están bajo mucho estrés se enferman más fácilmente o tienen muy bajas defensas y poco a poco van a ir causando también que su metabolismo sea más lento y por eso empiezan a subir de peso o pues a envejecer, literalmente. Se ven mucho más grandes las personas que están bajo mucho estrés. Entonces, el cerebro también sabemos que está compuesto por miles de neuronas que se comunican entre sí, se están dando los mensajes, se van pasando ese impulso eléctrico y se crean ondas cerebrales con diferentes frecuencias, dependiendo de cómo estemos pensando, de lo que estemos sintiendo y de lo que estamos haciendo. Y hay 5 frecuencias de nuestro cerebro que son muy importantes, que es delta, que es teta, que es alfa, que es beta y es gamma. Son estas letras griegas y estos nombres de las letras griegas que corresponden a diferentes estados de estas frecuencias. Por ejemplo, la frecuencia delta es una frecuencia muy lenta o la más lenta de todas y ocurre durante un sueño profundo. En esos espacios que es el sueño más reparador y es el sueño que también consolida la memoria, mientras que la frecuencia teta es una frecuencia de relajación profunda. Entonces, primero entramos a esa frecuencia y luego ya nos vamos a la frecuencia de delta. El estado alfa es un estado más consciente, de todas maneras es un estado tranquilo que permite a las personas que recuperen su energía. Y el estado beta es un estado brillante, es un estado atento, que es bueno para una atención enfocada, pero también es un estado que es susceptible a toda esta inundación de noticias o de preocupaciones y es en el que más tiempo estamos pasando durante nuestra vida. Y el estado gamma es una frecuencia muy rápida que se asocia con una mayor percepción y aprendizaje. Y esta frecuencia gamma se puede llegar a ella a través de tener pausas y espacios para meditar. Pasar demasiado tiempo en una frecuencia, de todas formas, puede ser también perjudicial y una mente preocupada suele estar atrapada en este modo beta y constantemente está alerta a ver qué está pasando, a ver, a seguir atorándote en escuchar noticias, a seguir tratando de, pues, justificar tu estrés, lo cual lo único que hace es crear más círculos tóxicos. Ahora, ¿qué puedes hacer? Cambiar el enfoque lejos de estos, eh, pues, eventos que te activan es la clave para cultivar esa mente más libre de preocupaciones.
Cambiar deliberadamente tu enfoque puede cambiar esa actividad de las zonas cerebrales, lo que lleva a cambios en tus sentimientos, en los pensamientos, en la perspectiva. Por eso es que se recomienda que iniciemos nuestros días no con el celular y viendo ningún tipo de red, mucho menos tus correos o mensajes, porque lo único que va a pasar si es lo primero que ves en la mañana, es que te vas a empezar a activar y te vas a meter ya a ese modo beta y de ahí ya va a ser difícil que salgas. Si en vez de eso empiezas tus días con una meditación o con un audio de un libro o leyendo o viendo algo que te esté produciendo un diferente efecto, que te haga sentir bien, que estés aprendiendo algo, eso te va a cambiar la frecuencia para empezar tu día. Participar en actividades como este uso de tu visión periférica, de todo lo que podemos hacer cuando sales a caminar. Por eso también se recomienda estas pequeñas caminatas, ya sea que estés en tu oficina y te puedas salir un poco, o si trabajas de casa, tengas esos espacios y te salgas. Eso puede ayudarte a reenfocar tu atención, a calmar tu mente y ayudarte a ese cambio de estado beta estresado y pasarte a un estado alfa que está más relajado. Optimismo y pesimismo también no nada más es la parte del presente, sino cómo se sienten las personas sobre el futuro. Ser optimista o ser pesimista también es algo que empieza a crear estos ciclos de pensamiento tóxicos o positivos. El pesimismo sobre el futuro te puede conducir a una mayor probabilidad de infelicidad, obviamente, a desperdiciar tu energía, mientras que el pensamiento del futuro con una perspectiva más positiva te puede conducir a más felicidad y éxito en la vida. De hecho, ahora ya se ha comprobado que el simple hecho de pensar en algo positivo de tu futuro hace que vivas más años. Años. Puedes hasta un año aumentar tu longevidad simplemente por pensar positivo acerca de tu futuro. El pensamiento de tu futuro implica enfrentar esas, esos pensamientos, esas preocupaciones de qué pasaría si. Dejarte de hacer esas preguntas con soluciones. En vez de preguntarte qué pasaría si esto ocurriera, qué pasaría si, puedes cambiar esa frase por qué puedo hacer ahorita para cambiar lo que estoy pensando o lo que me está pasando. Eso puede ayudar a las personas a cambiar el enfoque rápidamente de los problemas a una oportunidad y reducir en última instancia esas preocupaciones y aumentar tu felicidad. Los recuerdos de tu pasado se asocian con tus emociones y pensar en un recuerdo específico puede llevarte a quedarte atorado en cierto evento y en la emoción que viviste de ese evento, especialmente si fue un evento traumático o triste. Por eso muchas personas se quedan también atoradas en ese pasado tóxico y siguen culpando a su ex o a su ex pareja, su ex jefe, su ex lo que sea, de lo que les ha pasado en su vida. Y son personas que normalmente culpan a otras de lo que les pasa. ¿Por qué? Porque todavía no se han hecho responsables de lo que pasó. Y todavía no se han dado cuenta que todo lo que nos pasa en la vida es una producción de nosotros. Tú escoges lo que piensas, tú escoges cómo te sientes y tú escoges cómo respondes. Eso es lo que sí puedes hacer. Independientemente de si escuchas una noticia que no te gustó, tú eres capaz de simplemente dejarla ir y enfocarte en otra cosa o distraerte. Atorarse con esos remordimientos del pasado obstaculiza y crea más resistencia a la creación de emociones nuevas y positivas hoy, en el presente, y no te ayuda a reconocer que puedes tener oportunidades mejores en tu futuro. La nostalgia y todo esto es una poderosa emoción que desencadena muchos recuerdos del pasado y empiezan como esa
frecuencia y secuencia de eventos psicológicos y neurológicos que te van a llevar a una continuidad y a una influencia en un comportamiento de miedo hacia el futuro. En cambio, si tú haces memoria de cosas positivas, eso sí te ayuda. Recordar cosas positivas o tener nostalgia por cosas positivas te ayuda. Y no en el aspecto de quisiera que fuera así la vida como fue hace 20 años, tampoco eso, sino simplemente observar cómo pudiste lograr ciertos eventos o ciertas cosas en el pasado, lo cual quiere decir que hoy lo puedes volver a hacer. El neuroremodelaje o la neuroplasticidad, que este término es un poco más nuevo, neuroremodelaje, quiere decir que estás eh, creando un nuevo cerebro, estás creando nuevas vías, es como construir nuevos segundos pisos, por así decirlo, y nuevas pistas por donde tus neuronas se pueden ir. Y es una técnica que tiene como objetivo romper malos hábitos, cambiar reacciones físicas y emocionales hacia los eventos que te estresan y hacer frente a un cambio. Los 4 pasos de esta neuroremodelación implican identificar primero qué es lo que te está estresando o lo que se llama desencadenante. ¿Cuál es el patrón? Hacer consciente que tienes un patrón de pensamiento y simplemente observarlo. Después, lo que tienes que hacer es, ok, ya sé que normalmente caigo en ese patrón de pensamientos. Lo único que tienes que hacer es confiar en el proceso nuevo, que es distraerte y observar otras cosas. Al hacer preguntas de investigación, al ser más curioso y reconocer tus miedos, las personas pueden trabajar para superar esos estados mentales que te mantienen preocupado y ciclado o atorado en no poder reenfocar tus pensamientos y tus sentimientos. Y por último, ¿cuál es una de las técnicas más poderosas para romper estos patrones de pensamiento? Pues aunque no te guste escuchar el nombre, la meditación puede ayudar a las personas a sincronizar su cerebro con una frecuencia alfa que es más relajada y eso te va a llevar a una mente más clara y sin preocupaciones. Y meditar no necesariamente implica que te pongas en posición de loto ni que te rapes y seas un monje, ni que te vayas a una montaña, no implica necesariamente eso. Puedes salir simplemente a caminar y escuchar la naturaleza y tratar de que esas caminatas sean donde haya algún parque, donde haya árboles, donde haya más naturaleza, un poco más de naturaleza. ¿Qué más puedes hacer? Simplemente empezarte a acostumbrar a estar en silencio, 2 minutos, 3 minutos, empezar así y sumarle un minuto cada semana hasta que llegues a 10, hasta que llegues a 15. Y eso va a hacer que tu mente cada vez se vaya volviendo más enfocada en lo que quieres y enfocada en lo que estás haciendo y atrapes más fácil y te caches más fácil cuando ya estás en estrés. Ese neuroremodelaje y esa reconstrucción implica identificar esos eventos. Entonces, cuando aceptas todos estos pasos, como los mencionamos, el patrón te haces más consciente y confías que vas a poder romper los malos hábitos, cambias tu reacción física. Y estas ondas alfa que vas a producir durante esa meditación o esa caminata o ese silencio que te estás dando, es una sensación de paz, de tranquilidad y una reducción del estrés y de la ansiedad. Al principio, de una vez te lo aviso, al principio puede ser que esté todavía ese pensamiento de preocupación, pero no te enfoques en el pensamiento, déjalo que solito se vaya disolviendo, porque eso es lo que pasa. El pensamiento negativo no se va a ir si tú le pones atención. Si tú no le haces caso, se va a ir.
Es como la gente tóxica. Cuando te están moleste y moleste, cuando tú ignoras a esas personas, lo que hacen es que se van, porque su energía, ellos se alimentan de tu energía negativa. Si tú reaccionas, les das más energía a ellos y te quitan a ti energía. Si tú simplemente no les haces caso o no entras en una conversación tóxica, pues se van y te liberas de mucho espacio y de energía. Esa es la idea del día de hoy. El día de hoy se trató de querernos más, de tener más energía, de tener más tiempo, de ese amor por nosotros y de tratar de tener una mente más enfocada en el hoy, en un futuro positivo, no dejarnos envolver por toda la toxicidad externa y controlar estos pasos de reconstrucción de nuestro cerebro, porque todos los días lo podemos hacer y si cada día haces un mínimo cambio, al final de un año tienes 365 cambios acumulados, lo cual quiere decir que es un cerebro completamente diferente con el que empezaste el año. Espero te haya servido esta plática, espero te haya ayudado y si así fue, te invito a que compartas este episodio y a que te suscribas a los canales, ya sea en YouTube o en las diferentes plataformas de podcast, Spotify o Apple Podcast o Google Podcast, en la que sea que escuches o en mi página. Y ahí puedes descargar también los episodios si no quieres usar tus datos, por ejemplo. Y ya sabes que me puedes apoyar en mi página. Ahí hay un link que dice donaciones. Lo que sea que puedas apoyar, obviamente va a ser bien recibido. Mil gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima. Que disfrutes tu día de la amistad o como a veces yo le llamo, de broma a veces, el día del marketing. Pero bueno, sea lo que sea, es un pretexto para acordarte de esas personas que están contigo, que te quieren, que sabes que están ahí, aunque no los veas tan frecuente, y agradecerles su presencia. Mil gracias, nos vemos, bye.